Hola, ¿qué tal? Un gusto y un honor, como siempre, poder estar con ustedes llevando el mensaje del Señor. En esta ocasión quiero llevarles por un recorrido de las últimas expresiones de Jesús en la cruz. ¿Cuáles fueron esas últimas 7 palabras de Cristo en el momento que se despedía de esta tierra? Así que yo les pido que aparten un tiempo oportuno y dejen que el Señor hable a sus vidas. Es un poco más largo de lo normal, pero esto es apremiante en estos tiempos, que entendamos cuáles fueron los últimos 7 deseos de Jesús cuando Él estuvo en la cruz. Las 7 palabras o 7 expresiones de Cristo en la cruz. Dice el libro de Lucas, capítulo 23 y verso 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vuelvo a leer el verso. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amigos, hermanos, las 7 expresiones que fueron las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, es el deseo de Dios para usted que lo entendamos. Durante los últimos 3 años y medio del ministerio de Jesús en la tierra, Jesús predicó, sabemos, tantos sermones, muchísimas enseñanzas, habló a través de parábolas en las últimas horas de su vida. Jesús pronuncia solamente en la cruz 7 palabras. Ya no era un monte, una sinagoga, no era la orilla del lago, no era en una barca, sino imagínense en la cruz, donde iba a ser el lugar donde Él iba a morir. Estas 7 palabras constituyen su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él había anunciado, lo que Él era, el buen pastor, entregando su vida, predicando, enseñando, consolando y dando palabras de aliento, de esperanza. Así de maravilloso es nuestro Señor Jesús. Hoy reflexionemos brevemente sobre estas últimas 7 expresiones o 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario y tomemos el mensaje que Él tiene para nosotros. La primera palabra es la palabra del perdón. La palabra del perdón. En Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra es la palabra del perdón. Jesús estaba sufriendo el peor castigo que había podido recibir. Escuche, había recibido azotes, golpes. Sus manos y sus pies habían sido clavados en un madero con clavos. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas, malas palabras, maldiciones de parte de aquellas personas que estaban siendo crucificadas. Pero en esta ocasión, para sorpresa de todos y de nosotros, escucharon unas palabras que nunca se habían expresado en una crucifixión. Oyeron a ese hombre, hijo de Dios, hablando palabras de perdón, de misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba terminando sus días en este mundo, perdonando, sin rencores, sin amargura en el corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero destrúyelos. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor. Y ahí estabas tú y estaba yo en este listado. Esta palabra de Jesús, amigos, hermanos, es un llamado para todos.
a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. Si Jesús lo hizo, nos dio un ejemplo para que nosotros lo imitemos. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros dicen, yo te perdono, pero que Dios no te tenga misericordia. Eso no es la actitud de un hijo de Dios que aprendimos del Maestro cuando Él perdonó en la cruz nuestros pecados. Como hijos de Dios tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado tomando nuestro lugar por nuestros pecados. La segunda expresión de Cristo en la cruz está en Lucas 23:39, la palabra de salvación. Y uno de los malhechores, verso 39, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Escuche, vea cómo dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vean la segunda palabra de Jesús, o la segunda expresión. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, amigos, hermanos, murió exactamente como había vivido su vida, a la par de pecadores, y teniendo de ellos misericordia. Él fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados a este tipo de muerte. Uno de ellos, aún en ese momento, se burla de él, lo escarnece y lo menosprecia, pero el otro reaccionó en su pecado y lo reconoce a él como Salvador, y le hizo una petición aún en su agonía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amigos, hermanos, ese hombre no recibió de Jesús rechazo ni una palabra de condenación, sino recibe una palabra de salvación. Él demostró lo que era lo que había dicho, la puerta de salvación, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10 y verso 9. Esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes en nuestra vida. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca es demasiado pecador para entrar al reino de Dios. No tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. La última persona a la cual Jesús salvó al perdonar, le predica, y era un malhechor, un ladrón, y todos caben en el reino de Dios. Eso es lo que aprendemos de la segunda expresión de Jesús, la palabra de salvación. La tercera palabra en Juan capítulo 9, verso 25. Es la palabra de amor. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. La palabra de amor. Todos sus discípulos lo habían abandonado, menos Juan. Él estaba junto a María contemplando a Jesús en la cruz. Eran momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo, agonizando, sufriendo. La profecía que le había dado Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo se estaba cumpliendo. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Jesús, aún en esa condición, mostró su amor a su madre María, no dejándola desamparada. Se cree que José ya había muerto, pero Jesús no se desatendió de ella. Es maravilloso, hermanos, ver cómo Jesús estaba cumpliendo su misión redentora. Él estaba cumpliendo su plan eterno de la redención, pero aún en esa condición de dolor, Él tuvo el amor para no descuidar a su madre terrenal.
Amigos, hermanos, es un gran ejemplo tan maravilloso para cada uno de nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres o a nuestra familia por todas las cosas importantes que tenemos que hacer. Nos descuidamos de las personas que amamos y nos aman porque estamos cumpliendo importantes proyectos o ministerios, o porque tenemos problemas, o porque decimos suficientes problemas tengo para que yo atienda los problemas de mis padres. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande de la humanidad, pero aún ahí en medio del dolor, Él tuvo tiempo para poder tener cuidado de su madre y de su familia. Que esto sea una reflexión para que valoremos, cuidemos y agradezcamos a Dios por la familia que Él nos ha dado. La cuarta palabra en Mateo 27, verso 45, es la palabra de angustia. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra de angustia, para que comprendamos mejor el significado de esas palabras tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo. No las dijo alguno de los malhechores, la dijo el Hijo de Dios. Creo que valdría la pena que tomáramos en cuenta el Salmo 22:1. Pues un salmo mesiánico que David escribe, que es un grito. El título del salmo es un grito de angustia y un grito de alabanza. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor? El título del salmo dice: sobre Ajelet Sahar. Escuche, así dice el título: sobre Ajelet Sahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del cordero en la madrugada. Jesús, el cordero perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito por la humanidad pecadora, por usted y por mí. El Padre Celestial no permitió, ¿te recuerdas? No permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Ahora era el Padre Celestial que estaba sacrificando a su Hijo por nosotros. Jesús ocupando nuestro lugar en la cruz. Y por eso el Señor con agonía expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que todos nos demos cuenta la agonía, el dolor, el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio. Creo que el mayor dolor para Jesús fue el abandono de su Padre Celestial. No solo era el sufrimiento del Hijo, sino el Padre permitiendo que su Hijo muriera en la cruz. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios por nosotros, tenemos que amarlo, tenemos que honrarlo, obedecerlo, servirle, adorarlo todos los días de nuestra vida. Él es quien dio su vida por nosotros. ¿Cómo no vivir nosotros por Él? La quinta palabra, Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es la quinta palabra, la palabra de agonía. Escuchen, hermanos, amigos, es la palabra de la agonía de Jesús. Dice la escritura que Él dice: tengo sed. Tenemos que comprender en esta hora que cada uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no era solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara, que la lengua se pegara al paladar. El Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Amigos, hermanos, esta palabra tiene un doble mensaje para nuestra vida. La primera es que Jesús
entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros, sufrió hasta lo último por amor a nosotros. La pregunta sería, ¿qué estamos dispuestos a sufrir por causa de Dios? Es triste que muchos creyentes no se congregan porque dicen es que el virus, pero no van a la iglesia, pero van a otro montón de lugares. O sea, no es por precaución o prevención, sino es por acomodamiento o un letargo espiritual, o simplemente porque ya se acomodaron a vivir en la carnalidad. Algunos dicen, es que está lloviendo, mucho calor, es que me duele el cuerpo, estoy cansado. Hermanos, amigos, que la sed de Jesús nos motive a dar más de nuestra vida para Él, y que no nos limite ninguna circunstancia que pueda estar pasando en el mundo. Lo segundo que aprendemos de esta expresión es que Jesús sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es nuestra roca, fue golpeado para que nosotros pudiéramos beber del agua de vida eterna. La sexta palabra, la palabra de esperanza. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús dejó claro en este momento de la cruz que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida, y por eso expresó la palabra griega tetelestai, que en español significa consumado. Tetelestai, consumado es. Tetelestai tiene varios significados que brevemente me gustaría trasladárselos a ustedes en el tiempo bíblico, y esto tenía significados importantes que fueron cumplidos por nuestro Señor Jesús, que quiero compartírselos. Primero, tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba tetelestai. La batalla había sido ganada. Jesús ganó la batalla contra Satanás. Dice en Colosenses 2:14 que Él despojó y avergonzó públicamente al enemigo de nuestras almas. La palabra tetelestai también era una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía tetelestai, es decir, la deuda está cancelada. Amigos, hermanos, Jesús pagó nuestra deuda con Dios, nos justificó y nos justificó, y por medio de Él hoy tenemos paz para con Dios. Te recuerdo, cuando Jesús dijo, consumado es, Él estaba gritando la batalla. El comandante en jefe gritó, vencimos, ganamos la guerra. Y lo segundo, pagué la deuda. No le debemos nada al diablo ni al infierno. Te espero que tú te estés gozando y celebrando. ¿Por qué razón? Jesús fue a la cruz. Y la séptima palabra para poder orar es la palabra de confianza. En Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra es la palabra de confianza. Jesús estaba confiado que al morir no estaría solo. El Padre estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino en las manos de Dios. Su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos e iba a ser entregado a José de Arimatea para ser sepultado. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino en su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. Seguramente sabía lo que dice el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántas personas se han ocupado de las cosas materiales cuando llegue el día de su muerte? Ya aseguraron su ceremonia fúnebre, ya dejaron repartidos sus bienes materiales. Lo triste es que no han entregado su alma al Señor. Cada uno de nosotros hoy tenemos un recordatorio que Jesús nos enseña
que es muy importante que preguntemos si nuestra alma ya fue entregada a Jesús. Está bien que nos preocupemos por los contratos funerarios y por todas esas cosas que suceden en el día de una muerte, pero lo más importante es que te asegures en dónde estás entregando tu corazón. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Cada persona que tiene Cristo en su corazón nunca se separará de Dios, ni la muerte misma, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, nada me separará de tu amor. Hermanos, amigos, esta aventura de fe de Jesús en sus últimos minutos y horas en la cruz nos dejó estas 7 expresiones que seguramente nos conmueven, nos contriñen, porque esto nos recuerda que si el Hijo de Dios padeció, sufrió y lo hizo todo por nosotros, es un reto y un desafío para que todos volvamos nuestro corazón a Jesús en esta época pascual. Es importante que valoremos el sacrificio, su muerte y su resurrección para que nosotros nos acerquemos a Él y vivamos para Dios. Padre, bendigo a cada una de las personas que hoy han recibido esta reflexión de tus últimos deseos en la cruz. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en la tierra cumpliendo tus deseos. Bendigo a cada familia. Te ruego, Dios, que cada persona al recibir este mensaje sea conmovido por tu Espíritu. Experimente, Señor, esa experiencia gloriosa, divina en la tierra, que nos recuerda que todo lo hiciste por amor y por cada uno de nosotros. Bendigo a cada uno por nombre y que nuestra vida se rinda a tus pies. Una vez más te rendimos gloria, honor y honra, tú que estás sentado en el trono a la diestra del Padre. Sé exaltado, Dios, en la tierra y en los cielos.